Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Tras la agresión a un hombre por parte de 3 marroquíes, grupos de ultraderecha han llegado en estas horas a España. ¿Qué se puede concluir? El miércoles por la noche, Gustavo Petro habló largamente por televisión. Su discurso fue extraño y desilvanado. ¿Qué puede haber detrás? En Puerto Rico, un sector de la población sigue impulsando la idea de que la isla vuelva a ser española. ¿Es factible algo así? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Jarandilla de la Vera, en Extremadura, en España. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 17 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Torre Pacheco, un pueblo de la región de Murcia, en el sureste de España, sigue la tensión una semana después de que 3 jóvenes marroquíes le dieran una paliza brutal a un hombre de 68 años que había salido a caminar a las 6 de la mañana. Los responsables fueron detenidos y tanto la policía como la Guardia Civil han sido desplegadas en esa localidad agrícola de 40.000 habitantes, donde el 30% de la población viene de Marruecos. El problema es que en venganza, grupos de ultraderecha han atacado a los marroquíes. Ayer la peor parte se la llevó además la prensa. Una reportera de televisión española fue insultada mientras hacía su trabajo en las calles. Algunos lanzaron en ese momento consignas contra el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. ¡Hijo de puta! ¡Hay que tener las rodillas peladas! ¡Desgraciado! ¡Rodillas peladas! ¡A tomar por culo de aquí! ¡Puro sinvergüenza! ¡Que tomar por culo, perra! Están allí en este momento y ¡Falso! pues, criticando nuestro trabajo solo por el mero hecho de totalmente señalados. ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo! Por otro lado, el líder de la oposición del Partido Popular, el PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro ayer que si llegara al gobierno, haría pactos sobre ciertos asuntos con el movimiento ultraderechista. Núñez Feijóo también se refirió a los inmigrantes sin papeles que cometan delitos. Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país. Fuera de eso, hay preocupación por las organizaciones que han convocado a jóvenes en Torre Pacheco para agredir a los marroquíes. El líder de una de ellas, Deport Them Now, fue detenido ayer en Barcelona. Su lema era ojo, hay que darles justicia directa para que se reúnan con Alá. Las autoridades han detectado que esas convocatorias han sido acatadas por jóvenes italianos o rumanos que están ya en Torre Pacheco. Ellos creen que si no hacen algo se producirá el llamado gran reemplazo, es decir, que pronto habrá en Europa más inmigrantes que ciudadanos blancos. ¿Cuál es la gran conclusión de lo vivido en estos últimos días en Murcia? Llamamos ayer en Madrid al periodista Miquel Ramos, especializado en los grupos de ultraderecha. Lo sucedido en Torre Pacheco es lo que lleva intentando que suceda a la extrema derecha en varios puntos de España desde hace muchísimo tiempo. Primero, tratando de relacionar cualquier hecho delictivo con la migración para situar el debate migratorio en España en este marco, es decir, en el marco de la inseguridad, en el marco de la violencia, en el marco de la falta de integración, que es el terreno donde ellos obviamente se sienten cómodos y donde pueden desplegar toda su propuesta xenófoba y racista, que es lo que se ha concretado estos días en Torre Pacheco con la inclusión de estos grupos neonazis que se han apuntado a la cacería directamente de personas magrebíes.
Por lo tanto, aquí la conclusión es que la extrema derecha gana en este contexto porque estamos todos hablando sobre migración en el lenguaje y en el contexto que ellos pretendían, que es la inseguridad y la violencia. También hay una victoria de la extrema derecha, que es haber sido capaz de arrastrar el lenguaje y algunas de las propuestas, y también en los marcos de los que hablábamos antes, a su terreno por parte de otros partidos políticos como el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Que está hablando en un idioma muy parecido al que habla Vox, ¿no? Porque están compitiendo en gran parte por un mismo electorado, ¿no? Y también entra en juego el papel que está jugando la desinformación y los discursos de odio y la impunidad que estos tienen en las redes sociales y en las tribunas públicas, porque no solo se da en Telegram o en YouTube, sino que se da también en las tribunas políticas, ¿no? Con la difusión de noticias falsas o la difusión de mensajes de odio criminalizadores hacia personas migrantes y otros colectivos. Por lo tanto, es un escenario perfecto para que las formaciones de extrema derecha se impongan en el relato, tratando de hacer creer que ellos son los que van a traer el orden. Y este es el objetivo que ellos perseguían, el presentarse ellos como los salvadores ante el caos y como los que van a traer el orden y la paz a la sociedad. En las últimas horas, gran parte de la conversación política en Colombia gira alrededor de una singular intervención del presidente, Gustavo Petro, el miércoles en la noche, que fue televisada. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Espinosa? Iragorri, el presidente Petro habló unas 5 horas en 2 momentos. Primero, en una alocución como tal, en la que se refirió especialmente al proyecto de reforma a la salud que está en el Congreso, que reinicia su periodo de sesiones este domingo 20 de julio, que es día de la fiesta nacional. Por momentos, al presidente no se le entendieron algunas palabras y la intervención fue desilvanada y no del todo clara. Lanzó, por ejemplo, acusaciones muy graves contra las entidades prestadoras de salud, las EPS, que son instituciones privadas, y dijo que el dueño de una de ellas, Sanitas, propiedad del grupo Keralty, el español Joseba Grajales, ha cometido delitos. Una vez terminó su alocución, Petro encabezó un consejo de ministros. Empezó quejándose de las peleas internas en su equipo, sobre todo entre algunas de sus funcionarias. A eso siguió un anuncio sobre su gabinete ministerial, que también incluyó un regaño, y continuó con una frase muy dura en contra del ministro de la Igualdad, que es afrodescendiente y que se llama Carlos Rosero. También tuvo tiempo para pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no abra el centro de detención Alligator Alcatraz en la Florida y para opinar sobre la Estatua de la Libertad. El presidente, al que le restan 1 año y 3 semanas de gobierno, se fue lanza en ristre contra todo y contra todos. Gracias, Jorge. La pregunta es, ¿qué conclusión se puede sacar de todo esto? Para saberlo, llamamos a Bogotá a un analista de Blue Radio, el abogado y columnista Héctor Riveros. El presidente Petro ayer volvió a abusar de una facultad que le permite encadenar la señal de canales públicos y privados de televisión en Colombia para dar información sobre asuntos extraordinarios a la ciudadanía. Pero ayer lo usó, y lo usó en forma muy larga, durante más de 90 minutos, para, digamos, dar su visión respecto del debate público largo que se ha dado en Colombia alrededor de la organización y el funcionamiento del sistema de salud. Y además lo hizo en forma desilvanada y muy agresiva con algunos sectores y con algunas personas que han incluso anunciado acciones legales por esa circunstancia. Pero más allá de esas formas criticables y cuestionables, creo que hay 3 aspectos que deben preocupar a los colombianos de la alocución presidencial. La primera es que tenemos un gobierno fragmentado, confesado por el propio presidente. Hay disputas entre el presidente y los miembros de su gabinete y entre los miembros de su gabinete entre sí, tanto que el propio presidente anunció una crisis generalizada cuando dijo que iba a haber
cambios radicales en la composición de su gabinete ministerial. En segundo lugar, el tema del presupuesto general de la nación que se va a someter a consideración del Congreso en los próximos días, que el presidente manifestó no estar de acuerdo con el proyecto que ha preparado su equipo económico y pues volvió a señalar que va a ser necesario pues hacer lo que se llama una ley de financiamiento, que es una forma de reforma tributaria para tratar de recaudar unos 26 billones de pesos en el próximo año, lo cual va a generar tensiones políticas y seguramente dificultades económicas muy grandes. Y finalmente, pues el tema de salud, en el que prácticamente no hay salida, no hay ambiente político para aprobar una reforma, pero el presidente insiste en que es necesario y amenaza con nuevas intervenciones estatales. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Puerto Rico sigue latente la idea de un sector político que consiste en que la isla vuelva a formar parte de España. Hay algunas plataformas que han impulsado la iniciativa. Una de ellas se llama Adelante Reunificacionistas. Hace exactamente un año, esta plataforma logró expresar sus puntos de vista en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Su portavoz en ese momento fue una de las dirigentes del grupo, que se llama Annette Falcón. Hoy en día no gozamos de garantías democráticas, ni de oportunidades laborales, ni de un buen sistema de salud. Hay inseguridad ciudadana y graves cortes eléctricos. En el archipiélago hay muchos otros problemas que precisan soluciones urgentes, soluciones que no hemos tenido con los Estados Unidos hasta el día de hoy. Es por eso que deseamos recuperar la representación en el Congreso de los Diputados de España, como la tuvimos una vez. Y queremos volver a España, porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Puerto Rico, que tiene casi 13.800 kilómetros cuadrados y 3,3 millones de habitantes, fue colonia española hasta 1898. En ese año, España perdió la guerra con Estados Unidos, lo que le costó 3 colonias: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Un año antes, y este es un dato curioso, Puerto Rico se había convertido en una comunidad autónoma española, pero luego se transformó en Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Según el plebiscito de noviembre de 2024, el 58% de la gente quiere que la isla sea el Estado 51 de ese país. ¿Qué tan probable es que una mayoría de puertorriqueños respalde una eventual anexión a España? Hablamos ayer en Jarandilla de la Vera, en Extremadura, con José Antonio Frontera, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Mira, es un asunto que se ha estado trabajando más o menos como por un año y medio. Hay 2 grupos que se han organizado para mover esto y lo han traído a Naciones Unidas y se han realizado conferencias incluso en universidades en España sobre el tema, pero no se ha llevado a una formalización en el público puertorriqueño. Sí ha habido encuestas de interés tratando de ver por dónde iría una propuesta de esa naturaleza, y en la última alcanzaba un 13% de personas que decían que considerarían esa opción de la reinserción de Puerto Rico en España. Es un tema más, yo creo que de reivindicación histórica, pensando que de los 3 territorios que quedaban españoles en el Caribe o en el mundo, porque está Filipinas también, cuando la guerra hispanoamericana, el único que tenía estatuto autonómico era Puerto Rico. Sin embargo, es quien peor sale del Tratado de París, porque a Cuba y a Filipinas se le garantiza la independencia, pero no así a Puerto Rico, que sigue todavía hoy viviendo una situación colonial con los Estados Unidos. Así que va más en ese proceso de reivindicación. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Coca-Cola empezará a usar caña de azúcar para endulzar esa gaseosa en Estados Unidos en vez de jarabe de maíz de alta fructosa. Así lo indicó ayer en su red social Truth Social el presidente Donald Trump. Coca-Cola comenzó a utilizar el jarabe en los años 80 con la intención de rebajar costos de producción, pero en México emplea más la caña de azúcar, que parece atraer más a los consumidores estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la oficina oval de la Casa Blanca que los archivos y las listas del pedófilo Jeffrey Epstein, que él como candidato prometió publicar, son una farsa iniciada por los demócratas y seguida por algunos republicanos. Started by Democrats. It's been run by the Democrats for 4 years. Some stupid Republicans and foolish Republicans fall into the net, and so they try and do the Democrats' work. En los últimos días, el presidente ha visto cómo sus seguidores del movimiento Make America Great Again, MAGA, le han exigido que publique esas listas, sobre todo después de que la secretaria de Justicia, la fiscal general Pam Bondi, dijera que no existen. Ya está en marcha en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico, la serie de 30 conciertos que da en su país el famoso reggaetonero Bad Bunny. No me quiero ir de aquí, se titula, y el primer mes en el público solo habrá residentes de la isla. Luego, Benito Antonio Martínez Ocasio, que es el nombre de este artista legendario de 31 años, auténtico rey en Spotify, saldrá a una gira por 18 países en 4 continentes. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.